invitarles por favor a abrir su Biblia ahí en el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículos 8 al 15, Colosenses 2, 8 al 15. Colosenses 2, capítulo 2, versículos 8 al 15. Dice así la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántas personas llevan hoy un crucifijo colgados a sus cuellos? O algunos crucifijos colgados allí en su solapa. ¿Cuántos otros, por una tradición, una costumbre religiosa, se hace la señal de la cruz cuando pasan por algún lugar que ellos consideran sagrado? ¿Y cuántos otros hoy que en fechas como esta aún se hacen colgar en una cruz, tratando de imitar lo que Jesucristo hizo? Pero todos estos que tienen quizás estas prácticas o estas costumbres no entienden el verdadero significado de la cruz del Calvario. La cruz, como todos sabemos, era una herramienta romana para dar tortura y muerte a los condenados. Y podemos recordar, ¿cierto?, a los dos ladrones que estaban crucificados al lado de Jesucristo. Y bueno, fue uno de los instrumentos preferidos de muchos de los emperadores. No solamente eran los delincuentes a los que eran crucificados, sino que también la tradición dice que miles y miles de cristianos no solamente murieron allí en la arena comidos por las fieras salvajes, sino que también muchos murieron crucificados, muchos cristianos. Muchos otros cristianos fueron crucificados y usados también como antorchas para alumbrar la noche. Pero la pregunta es, ¿cómo un instrumento de tortura pudo llegar a ser tan apreciado y tan amado? Nosotros cantamos un himno
lo cantamos? En el Monte Calvario. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. ¿Por cuánto amo yo esa cruz? En mi gloria será. Entonces, ¿cómo podemos comprender, cómo podemos entender que una herramienta de tortura y muerte y de dolor y aflicción, que el solo pensar en ella hacía estremecer el alma de la persona más dura e insensible? ¿Cómo que ese instrumento pudo llegar a ser considerado un instrumento de amor? Fue cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios, fue crucificado en ella y muerto en ella, que este instrumento se transformó en un emblema de amor y perdón. Pero para aquellos que han abrazado la cruz de Cristo, Pablo decía allí en 1 Corintios 1:18, antes de ir al pasaje de Colosenses, en 1 Corintios 1:18, él hablaba de esa cruz. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio, la cruz del Calvario. Para los judíos era una locura. No podían comprender que el Redentor, el Salvador, el Mesías pudiera sangrante como un vil esclavo, muriendo en la cruz, ser su Mesías, ser su Salvador. Para los griegos, que se consideraban sabios, les parecía absurdo. Ellos tan sabios, tan inteligentes, que podían buscar la manera en que pudieran ser salvos y cumplir las demandas divinas, que un judío de una casta esclava de los romanos pudiera ser el Salvador del mundo. Pero para aquellos que, tanto judíos como gentiles, aceptaron el Evangelio de la cruz del Calvario, dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz del Calvario. Pero lo maravilloso de esto, hermanos, es lo que Cristo logró allí en la cruz del Calvario. Los alcances de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, los alcances y los beneficios de la muerte de Jesucristo allí en la cruz. Y vamos a ver lo que Cristo logró por usted y por mí allí en la cruz del Calvario. Oremos. Padre, una vez vamos a ti para pedirte que nos ayudes para comprender esta verdad tan profunda de la Escritura, de este hecho que cambió el destino eterno del alma, cuando Cristo allí en esa cruz
murió por nosotros, murió por la humanidad. Señor, gracias porque por su misericordia un día abrazamos este mensaje, que para muchos es una locura. Pero gracias, Señor, porque hemos abrazado ese mensaje y hoy podemos disfrutar de esa vida en Cristo, Señor. Pero oramos quizás por aquellos que aún no han abrazado el mensaje de la cruz, no han venido a los pies de la cruz para confiar de todo corazón en aquel que ocupó nuestro lugar. Señor, que tu Espíritu hable a cada uno de nosotros esta tarde. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Volviendo a Colosenses, por favor, capítulo 2. La primera cosa importante, el primer beneficio que Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario por usted y por mí y por la humanidad. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. A veces es bueno, quizás para tener una más claridad en el estudio personal, leer algunas otras versiones. Hay una versión de la Biblia de las Américas que traduce el versículo así. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. ¿A qué se referirá el acta de los decretos? Pues muchos estudiosos hablan de dos cosas de lo que Pablo está aquí hablando. Uno dice que es la ley, pero también se dice que son el libro de vida de nuestra vida, el libro de vida donde se ha anotado todo lo bueno y lo malo que nosotros hemos hecho en toda nuestra vida. Si ustedes buscan en el libro de Éxodo, capítulo 20, aquí encontramos la lista de los no de Dios. En Éxodo 20, el acta de los decretos. Y es bueno que podamos recordar a veces esto, ¿no? Sabemos que no somos salvos por la ley, no somos salvos por gracia, o sea, por obras, solo salvos por gracia, pero es bueno recordar estos mandamientos que siguen aún vigentes para que vivamos una vida recta delante de Dios. No para salvación, porque por medio nunca podremos ser salvos. Pero ¿qué dice Éxodo 20? Esta acta de los decretos, lo que Dios decretó. Dice Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y lo primero que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otro no, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlos. Versículo
12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 13. Otro no, no matarás. Versículo 14. Otro no, no cometerás adulterio. Versículo 15. No hurtarás. Versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todos estos no de Dios, todos estos decretos de Dios, nos son contrarios. Estas demandas de Dios para nosotros no nos favorecen en nada. Porque todas estas demandas dejan en evidencia la pobreza espiritual, la bancarrota espiritual en la que usted y yo nos encontramos. Nosotros, y yo creo que quizás con algunas excepciones, yo no sé cuál podría ser, ¿no? ¿Cuál de estos mandamientos no hemos quebrantado? Jesús dijo que el que le diga necio a su hermano es como si lo hubiese matado. Entonces, pero ¿cuál de estos no hemos quebrantado? Hermanos, cada uno de los mandamientos de Dios, de estos decretos de Dios, de estos mandamientos de Dios, usted y yo los hemos quebrantado. Y eso lo único que muestra es nuestra verdadera pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual. Y esto nos muestra cuán lejos estamos usted y yo de cumplir estas demandas divinas. Y estamos en deuda con Dios. Una gran deuda con Dios, y lo peor de todo es que no somos capaces de pagar esta deuda que tenemos con Dios. Estamos en quiebra, en bancarrota espiritual. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Romanos 3. Al 20. Aquí Pablo saca una radiografía, ¿sabe de quién? Del hermano que está al lado suyo, no de usted. Si mire al hermano que está a su lado, era su radiografía, no suya, de usted no, es del hermano que está a su lado. Mire lo que dice Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, de ninguna forma. De ninguna forma. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahí yo pensaba que era bueno, porque yo no he matado a nadie, yo no he robado. Es que la demanda va más allá, es más profunda de lo que usted y yo pensamos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren, no hay ningún santo Padre aquí. Hay un solo santo Padre, y ese es Dios. Los demás, dice la palabra, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos,
y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es nuestra condición espiritual. Por eso dice la palabra que había los decretos que nos eran contrarios. Teníamos una deuda con Dios, una deuda que debemos pagar, pero no estamos en las condiciones de pagar. Y en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 7, versículos 7 al 10, el apóstol Pablo, con seguridad, le representa a usted y a mí, con mucha claridad, y él dice de esa experiencia que él tiene con esos decretos, que nos son contrarios, que nos acusan, que nos muestran que tenemos una deuda con Dios. Él dice, capítulo 7, versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Hermano, esa es nuestra condición. Hay un acta de los decretos que nos es contraria. No solamente la ley nos acusa, nos muestra nuestra condición, pero también son nuestros hechos. No solamente, como dice Pablo, la ley hizo revivir el pecado en mí, cuando dijo no codiciarás. Y ahí Pablo se descubrió codiciando. No me diga que usted no ha codiciado algo. A ver, ¿quién ha codiciado? Pero no levante la mano. No levante la mano. El que ha codiciado, no levante la mano. El que no ha codiciado, levante su mano. ¿Por qué no levanta la mano? Todos hemos codiciado. Y siempre estamos codiciando. ¿No es cierto? Digamos amén, aunque sea contra nuestro, ¿no? ¿No es cierto? ¿No es cierto que el auto del vecino es mejor que el mío? ¿No es cierto que los sillones de la hermana son más bonitos que los míos? ¿No es cierto que, no sé, el celular, ya los más jóvenes, ¿no? Es más bonito que el mío? Oh, cómo me gustaría tener ese celular. Celular y no hay otras cosas más modernas, ¿no? Pero, ¿sabe? Cada uno de esos mandamientos quebrantados por usted y por mí son esos decretos que son contrarios. Tenemos una deuda que tenemos que pagar a Dios, la deuda de nuestro pecado. Yo no sé si le ha pasado a usted o le pasó a usted o le va a pasar a usted. Es bueno perder la memoria de repente, ¿no? Seguramente cuando yo era estudiante, más de alguna vez deben haberme llamado al colegio a mi apoderado, porque tenía una mala anotación. Seguramente algo, ¿no? Me involucraron en algo a mí. Sí. No, yo recuerdo que una vez nos tomamos en la sala, en el séptimo. Fui a sacar del baúl, lo recuerdo. Nos tomamos la sala, no queríamos dejar entrar a los profesores ese día. ¿No? Nos rebelamos. Pero quizás cuántos de usted también, recuerden, los profesores tienen
¿Cubrir la anotación? ¿Sí? ¿Saben de lo que hablo, no? Y a veces el apoderado pasaba más en el colegio que su propio pupilo que el propio alumno. Ya me llamaron otra vez. Y ahí partía el apoderado. Y ya la mamá ya estaba cansada con su alumno, ya le decía al papá, anda tú, porque ya este niño, esta niña me tiene ya colmado. No, yo sé que aquí, por ver la carita, no saben de lo que estoy hablando. Y ya las anotaciones tras anotaciones negativas. Y quedan registradas. No se borran. Pero tampoco, bueno, y otras veces había por ahí de repente una anotación positiva. ¡Ah, qué bueno! Pero esas positivas no anulaban las negativas. Estaba todo ahí. Creo que el gran mal de nuestra sociedad y de este sistema diabólico, originado allá por Génesis 10 con Nimrod, que esclavizó las almas de los hombres y nos introdujo al sistema financiero que hasta hoy perdura. Apocalipsis habla de los esclavos, almas de esclavos. Yo pensaba, ¿quiénes eran esos? Los seres humanos, esclavos financieros. ¿Cuántos de aquí tienen deuda? ¿Quién tiene alguna deuda? ¿O quién no tiene deuda? El hermano levantó ahí, yo pensé que estaba levantando la mano y estaba levantando la mente para limpiar. No, pero no es el único de todas maneras, ¿no? Hermano, ¿usted tiene deudas? Qué terribles son las deudas. Qué terribles son. Y terrible cuando no se pueden pagar. Y lo meten en donde? A DICOM. Y ahí, no, va a hacer los trámites para, no sé, comprar una casa o comprarse un vehículo, y va muy feliz, campante, y pone el carnet ahí, la cédula de identidad, y dice, no, usted no puede porque usted está en DICOM, tiene deuda. Para poder darle el crédito, usted tiene que salir de DICOM, tiene que pagar su deuda para poder nosotros darle el crédito que usted necesita. Bueno, mientras podamos pagar, paguemos lo que debemos, ¿no? No debáis a nadie nada, dice la Escritura. Y hay un dicho por ahí, una canción, ¿toma chocolate? Empecemos a tomar chocolate. Pero hermano, ¿sabe? Usted y yo tenemos una deuda que no podían pagar. No podemos pagar. Y esa es la deuda de todos nuestros pecados. Conocí a un hombre que estaba tan endeudado que no sabía qué hacer. Y me dijo, ¿sabe, pastor? Yo decidí vender un riñón. Vender un riñón para poder pagar y salir de mi casa. Pero, obviamente, nadie de ningún médico, ningún cirujano iba a aceptar eso que él había decidido y determinado. En su desesperación para pagar su deuda. Dios lo ayudó a él a ordenarse y me dice, ¿sabe, pastor? Hoy yo no tengo deudas. Hermanos, a menos que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados, ellos no podrán ser perdonados.
Y dice la palabra de Dios, volviendo allí a Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Al cumplir Él por nosotros la ley, al cumplir Él los decretos, al cumplir los mandamientos, Él la quitó del medio en el sentido de quitarle el poder que tenía. Y ahora es a Él a quien nosotros seguimos, a aquel que cumplió por nosotros lo que Dios nos demandaba. Ya no necesitamos cumplir la ley de Dios para alcanzar salvación, que tampoco la podemos cumplir, sino que Jesucristo la cumplió por nosotros. Es decir, todos los que han puesto su fe en Jesucristo, cumplimos los decretos, cumplimos la ley en Él. Amén. Amén. Porque no había otra manera. ¿Sabe? Dios sigue demandando del hombre santidad perfecta, absoluta. Y la única manera que usted y yo podamos cumplir la ley de Dios es estar en Cristo. Es confiar que Él cumplió esa ley por nosotros, y aquellos que han puesto su fe en Él han cumplido la ley en Él. Y le quitó el poder. Y dice, clavándola en la cruz. Allí en la cruz Él sufrió el castigo, sufrió el juicio que usted y yo debíamos haber sufrido. Y la persona que confía en Jesucristo como su sustituto, aquel que tomó su lugar y le reconoce como su Salvador, entonces ¿qué hace Dios? Quita esa lista de pecados. Cada mandamiento quebrantado, Dios lo quita cuando uno viene a Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces todo el castigo, toda la maldición por haber quebrantado los mandamientos, lo recibió Cristo en lugar suyo. Y solo aquellos que han puesto su fe en Él, entonces pueden disfrutar de esta bendición de la cruz del Calvario. Lo primero, hermano, habiendo cancelado el documento de deuda que usted y yo teníamos, la deuda se canceló. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque Él canceló la deuda de su pecado. ¿Qué sería de usted y de mí si Cristo no lo hubiese hecho? El grande prontuario que teníamos, como diría un recurso, el prontuario. A veces uno ve en las noticias que atrapan a un muchacho de 14, 15 años, y la lista larga que tiene ya, y eso es lo que usted y yo teníamos, y Cristo lo quitó por usted y por mí. Eso es lo primero que Cristo consiguió en la cruz, es anular el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Sabe? La gente dice, yo creo que usted también lo ha escuchado, los que están allá adentro, por lo que estamos aquí, son unos hipócritas. Hacen cuánta barbaridad y después van a la iglesia, ¿cierto? Claro que sí. ¿A dónde vamos hoy? Aquí encontramos un lugar donde Dios perdona nuestros pecados. Versículo 15 de Colosenses 2.
Dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe otra cosa que consiguió Jesucristo en la cruz del Calvario? Fue derrotar al diablo y a sus huestes de maldad. Jesucristo había anticipado días antes de ir a la cruz que el diablo sería derrotado. Mire, Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es el príncipe de este mundo, es el diablo. No solamente lo venció cada vez que él se enfrentó al diablo y a los demonios, se enfrentó con el diablo y al diablo le dijo, no tentarás a Jehová tu Dios. A los demonios les ordenó salir de aquellos a quienes poseían. Pero la victoria más determinante fue allí en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios. Y hermano, el diablo es la causa de tanta inmoralidad en este mundo. Jesús habló de él y cuando se refirió a él dijo el padre mentira y él ha sido homicida desde el principio, refiriéndose a la muerte al asesinato de Abel a manos de Caín. Y Jesús dijo que el instigador, el originador de ese primer homicidio fue el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Y hermano, el diablo, el príncipe de este mundo, es la causa de tanto mal en este mundo. No solamente el pecado en sí, sino el diablo. Divorcios, infidelidad, fornicación, lesbianismo, homosexualismo, hijos rebeldes, aborto, terrorismo, pelea, conflicto, divisiones, etcétera, 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 etcétera. El que está detrás de todo eso es el diablo. Pero la palabra de Dios dice que él, allí en la cruz del Calvario, lo derrotó. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está. El diablo fue derrotado por el Señor, derrotó a Satanás allí en la cruz del Calvario. Él es el enemigo de nuestras almas, el acusador, el tentador, el padre de mentira, el homicida, el príncipe de este mundo. Y allí en la cruz del Calvario el Señor le dio un golpe certero al diablo y su hueste de maldad. Cuando Dios le hace la promesa a Adán y Eva, le dice, hablando de la simiente, esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza, hablando del diablo, que esa simiente que sería Jesucristo le daría el golpe mortal al diablo. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario, hermano. El Señor Jesucristo venció al diablo y a todos sus huestes de maldad. Y dice por Colosenses, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos, triunfó sobre el enemigo suyo y mío. El mayor enemigo que nosotros tenemos no es su jefe, no son sus vecinos.
no son otros, sino el mayor y gran enemigo que usted y yo tenemos es el diablo. Es el diablo que viene, dice la palabra de Dios, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y el diablo quiere destruir cada hogar y cada familia de los que estamos aquí. Quiere destruir a nuestros hijos. Quiere sacarlos del camino. Quiere enredarlos en este mundo. Y de a poco lo va haciendo. Desviándolos. Apartándolos de la fe, apartándolos del camino de Dios. El diablo. Pero hermano, Cristo lo derrotó en el cruz del Calvario. Es como una serpiente. Se le corta la cabeza y la cola sigue azotando de un lugar a otro. De un lugar a otro. Le queda un poco de vida. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario y le queda un poco de vida. Y sigue causando estragos. Pero hermano, el Señor Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Al diablo. Y hermano, porque Él venció, nosotros somos más que vencedores, dice la verdad. Les decimos amén. En Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermano, no solamente derrotó al diablo, sino que nos rescató de ese reino de tinieblas en que estábamos sumidos a voluntad del diablo. Nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Ese reino de odio, ese reino de venganza, ese reino de vicios y de impurezas. Muchas veces me pongo a pensar en que una señal de uno que ha sido sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, una de las señales es que Él va a dejar de vivir como vivía en el reino de las tinieblas. En ese reino de las tinieblas hay odio, hay venganza, hay todo tipo de inmoralidades. Y entonces cuando el Señor hace la obra de sacar a ese hombre, a esa mujer del reino de las tinieblas y trasladar al reino de su amado Hijo, al reino de luz, ese testimonio va a ser un testimonio distinto, diferente. Si antes odiaba, ahora ama. Si antes no perdonaba, ahora perdona. Su vida es una vida distinta, diferente, porque está en otro reino, completamente distinto. Hermano, dice el apóstol Juan, que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y Romanos 16, 20, mire lo que dice. Yo sé que para muchos de los que aman al Señor y son hijos de Dios, el diablo
cuánto estrago ha causado, ¿cierto? Cuántas derrotas nos ha infligido. Es el enemigo de nuestras almas. Él nunca nos va a dejar. Él nos va a buscar, buscar y buscar. No solamente usted, sino los suyos también. Miren lo que dice Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El que tentó al hombre ahí en el huerto y trajo tanta gracia sobre la humanidad. Hermano, este mundo es un lugar donde reina solo el dolor y la tristeza. Porque el diablo tentó a la mujer, el pecado entró y todos los estragos que causó el diablo en este mundo. Y que lo sigue haciendo. Pero un día, dice la palabra, que Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Una costumbre, y de hecho Josué lo hace, cuando derrota a los reyes, a los enemigos, trae al rey, lo tiran al suelo, y ahí Josué pone su pie sobre el cuello de aquel rey vencido, del enemigo, y le dice a los demás que hagan lo mismo, mostrando con eso que ellos han derrotado a sus enemigos, son vencedores y victoriosos. Y un día, el diablo, que nos causa tanto daño, tanto dolor y tanta tristeza, y sigue dañando, un día, hermano, nosotros le vamos a aplastar. Dios lo va a hacer. Y Cristo consiguió eso allí, en la cruz del Calvario. Derrotó al gran enemigo de nuestras almas. Y por último, Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Colosenses 1, 20 al 22. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Sabe? Cada una de estas cosas maravillosas que Cristo consiguió por usted y por mí, Él pagó nuestra deuda en la cruz. ¿Qué más queremos? Pagó la deuda, pagó nuestra deuda. Venció al enemigo más grande que tenemos. Pero también nos reconcilió con Dios. Paz, no la paz de Dios, sino paz con Dios. Reconciliación. Reconciliación, esta palabra en el griego es apokatalazo, cambio en una relación. Se habla de una reconciliación rotunda y completa. Paz con Dios. Hay gente sin saberlo, dicen sin ninguna comprensión y con mucha ignorancia, dicen, no, yo estoy bien con el de arriba. ¿Escuchamos? Y otros usan otros términos más despectivos, ¿cierto? Pero diciendo, no, si yo estoy bien con el de arriba.
¿No es así? Somos enemigos de Dios. No teníamos paz con Dios. Qué triste eso. Qué triste cuando un matrimonio se pelea. Aquí nadie sabe de qué estoy hablando. Siento que la cosa no... Es incómoda. Es incómodo cuando el matrimonio está enojado o peleado, o los hermanos en la casa. Pasan por el lado, no se miran, como que si no existieran. El matrimonio, él se da vuelta para allá, ella se da vuelta para allá. Me contaba un pastor que un matrimonio en su iglesia, una casa de segundo piso, estuvieron un año. Él viviendo en un colchón en el primer piso, ella en el segundo piso. Un año. Como que si no existieran el uno con el otro. Hasta que se reconcilian. La vida pierde sentido. Como que hay un vacío. Y esa era la relación que nosotros teníamos con Dios. Éramos enemigos de Dios. Enemigos en vuestra mente, dice la palabra, haciendo el pecado. Enemigo de Dios. Usted no siempre fue un amigo de Dios. Éramos enemigos de Dios. Nada de lo que pudiéramos hacer nosotros podía cambiar esa enemistad, no porque Dios no quisiera tener algo con nosotros, sino que eran nuestros pecados lo que nos hacían ser enemigos de Dios. No había nada en nosotros que nos pudiera reconciliar con Dios. Y dice la palabra de Dios que Cristo, allí en la cruz del Calvario, nos reconcilió con Dios. Dice, haciendo la paz mediante su cruz. ¿Saben lo que nos llevó a reconciliarnos con Dios? La muerte de Cristo. Cristo murió. Dios aceptó la ofrenda. Y todo aquel que pone su fe en Jesucristo, en la obra del Calvario, es reconciliado con Dios. El pecado es quitado del medio. Jesucristo nos trae al Padre. Y Dios se reconcilia con el hombre por medio de la cruz del Calvario. Hermano, podemos tener miles de enemigos, pero estamos en paz con Dios. No importa los enemigos, si usted está en paz con Dios, reconciliado con Dios. Y Cristo consiguió por usted y por mí en la cruz del Calvario la reconciliación que de otra manera no podríamos haber tenido. Hay una frase que ha dado vuelta y sigue dando vuelta. En nuestro país, ni perdón, usted lo sabe, ni perdón. ¿Qué quiere decir? No hay manera de que nos reconciliemos. No hay manera. Somos enemigos y lo seremos para siempre. Pero también por ahí una frase que quizá un poquito más, no sé si quizá más santa, entre comillas, ¿no? ¿Te perdono? Pero no olvido. Pero Dios no hace eso. Dios perdonó, olvidó y se reconcilió con nosotros. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz
para con Dios. 3 cosas que Cristo consiguió en la cruz por usted y por mí. Quitó nuestros pecados. Canceló la deuda de todos nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Mire, no hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda perdonar. Piense usted en el pecado más horrible que un ser humano pueda cometer. Si se arrepiente, viene a Cristo, esa sangre tiene poder para perdonar. Amén. Cualquiera que sea, la sangre de Cristo lo perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Derrotó al gran enemigo de nuestras almas, al diablo y su hueste de maldad, y somos libres del reino de las tinieblas y vivimos por medio de Jesucristo en el reino de la luz, y Cristo es nuestro Rey ahora y vivimos en el reino de la luz. No tenemos por qué someternos al diablo porque Él no tiene nada que ver ya con nosotros, pertenecemos a otro que es el Cristo. Y porque Él venció, nosotros somos más que vencedores. Mire, el diablo puede meterle cuestiones en su cabeza, quitarle el ánimo, la esperanza, la confianza, la paz. Pero no debemos olvidar dónde vamos a terminar nosotros y dónde estamos por bien estar en Cristo. Y lo tercero, hermanos, es que qué maravilloso saber que tengo paz con Dios. Usted se puede ir tranquilo, puede dormir tranquilo, y pase lo que pase, usted sabe que está en paz con Dios. Que puede cerrar los ojos a este mundo y usted sabe dónde los va a abrir. En el cielo con Dios, porque está en paz con Dios. Lo que impedía esa enemistad, Cristo la quitó en la cruz del Calvario por medio de su sacrificio. Tengo paz con Dios. Y para terminar ¿usted tiene paz con Dios? Oremos. Padre, gracias por lo que Cristo hizo por nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos muestra cómo, Señor, nosotros levantamos cada uno de los decretos y mandamientos y ordenanzas que tú dejaste. Y nos muestra, Señor, nuestra incapacidad para cumplir tu demanda. Pero gracias porque Cristo la cumplió con nosotros. Gracias porque Él llevó sobre sí nuestros pecados y pagó por nosotros. Gracias porque Él consiguió la paz que nosotros buscamos. Señor, solo ayúdanos como cristianos, como tus hijos, a vivir en victorias. Que los afanes, los problemas, las necesidades, las enfermedades, lo que sea, no nos quiten el vivir en victoria. Porque Cristo es nuestro capitán. Cristo es nuestro Salvador. Y en Él somos más que vencedores. Pero gracias a Dios porque podemos hablar contigo. Gracias porque Cristo lo hizo posible. Yo no sé si usted tiene paz con Dios. Yo no sé si usted vino ya a los pies de Cristo para que aquello que impide que usted tenga paz con Dios sea quitado del medio, el pecado. Y la única manera que esta noche usted
venga a Cristo y ore allí en su corazón y diga a usted: Dios, reconozco que he quebrantado cada decreto y mandamiento que tú has dado, que el pecado me separa de ti, pero esta noche creo que Jesucristo pagó mis deudas. Creo en Él como el que murió por mí y como el que resucitó y como quien por su sangre me puede derramar. Y ahora mismo oro invitando a Jesucristo a entrar en mi corazón. Jesús, entra en mi corazón. Lávame con tu sangre. Perdona mis pecados. Y hazme estar en paz con Dios. Mientras oramos, alguien oró así esta tarde. Nunca había hecho una oración así. Y le pidió a Cristo venir a su corazón. ¿Alguien? Levante su mano para yo orar por usted. ¿Alguien? ¿Usted está en paz con Dios? Padre querido, gracias por tu palabra, Señor. Y oramos para que nos lleves a vivir en esa victoria y en esa paz, Señor, que Cristo consigue con nosotros. Para usted, honra, gloria y alabanza en el nombre de Cristo.